Hola a todos, les habla Rey. Desde estar paralizado de por vida hasta ser asesinado e incluso ahogado. Aquí hay 10 historias horribles de cuando el yoga salió muy mal. Número 10. Caerse del balcón. En una de las incidencias más asombrosas de yoga que salió mal, una estudiante cayó aproximadamente 23 metros mientras intentaba completar una pose de yoga extrema en la barandilla de su balcón. Alexa Terrazas tenía solo 23 años cuando intentó realizar la maniobra obviamente peligrosa, 6 pisos por encima del duro concreto de abajo. Una fotografía fue capturada justo antes de la caída que casi le quitó la vida. La puedes ver boca abajo con los muslos en equilibrio en el balcón, y ese fue el momento en que se resbaló y cayó en picada a lo que casi con certeza debería haber sido su muerte. Los médicos tuvieron que luchar durante 11 horas para salvar la vida de esta joven en el hospital local al que fue enviada, en el estado mexicano de Nuevo León. Milagrosamente, sobrevivió a la peligrosa caída, aunque los médicos dijeron que podría tardar hasta 3 años en comenzar a caminar de nuevo. Sus piernas literalmente tuvieron que ser reconstruidas. La parte más descabellada es que Alexa era conocida por probar estas atrevidas acrobacias. Vecinos y amigos la habían visto hacer cosas similares antes. Realmente te hace preguntarte si una vez que sus piernas estén curadas, ¿volverá a subirse al balcón e intentará la pose de nuevo? Número 9. Derrame cerebral. En octubre de 2017, Rebecca Leake de Maryland sufrió un derrame cerebral debido a un accidente mientras practicaba yoga. Rebecca había estado intentando una pose conocida como el pino con espalda hueca. La pose debía ser fotografiada y subida en línea para que la vieran todos sus seguidores en las redes sociales. Desafortunadamente, las cosas no salieron exactamente según lo planeado. Rebecca se rompió una arteria mientras intentaba perfeccionar la pose, lo que la llevó a sufrir un derrame cerebral. Inmediatamente experimentó visión borrosa y no pudo controlar su brazo. El derrame duró unos 5 minutos. Luego, según la propia Rebecca, le empezó a doler mucho la cabeza. Inmediatamente supo que su sufrimiento era muy diferente a un simple dolor de cabeza. Aún así, no podía haber imaginado que lo que le sucedió fue, en realidad, un derrame cerebral. En los días posteriores al accidente, Rebecca notó que su ojo estaba caído y que sus pupilas eran de diferentes tamaños, y finalmente su esposo, preocupado, la obligó a ir al hospital. Ella le dijo a los medios. El médico entró en la pequeña habitación en la que estábamos esperando y dijo con voz monótona: "Bueno, querida, tuviste un derrame cerebral". Kevin y yo comenzamos a reír un poco porque pensamos que tenía que estar bromeando. No había forma de que alguien de mi edad, en mi estado de salud, pudiera haber tenido un derrame cerebral, pero respondió a nuestra risa en un solemne silencio y su rostro lo decía todo. A pesar de que Rebecca estaba en excelente forma, no comía más que alimentos saludables y solo tenía 40 años, sufrió un derrame cerebral y todavía sufre dolores de cabeza y pérdida de memoria. Número 8. Paralizada de por vida. Un estudio de danza sin licencia se metió recientemente en problemas después de que las imágenes de vigilancia capturaran el momento aterrador en que una niña quedó paralizada mientras intentaba realizar una pose de yoga arriesgada. Esta niña tenía solo 4 años y ahora está paralizada de por vida. Ella estaba haciendo la pose del puente trasero con docenas de otros niños en clase cuando colapsó. La llevaron al hospital de inmediato sin sentir las piernas y con mucha confusión. Ella estaba bastante fuera de sí. Este incidente ocurrió en la provincia china de Henan. Según el doctor Kui Ling del Hospital de Niños de Zhengzhou, la niña se dañó seriamente la columna debido al difícil movimiento que le estaba enseñando su instructor de baile. La lesión probablemente fue una contusión espinal. El médico continuó diciendo que las cosas no se veían optimistas para la niña, ya que estará paralizada en la parte inferior de su cuerpo por el resto de su vida, que es literalmente toda su vida porque era muy joven cuando el fenómeno trágico le provocó el accidente. Se sugiere que el maestro del estudio de danza no era lo suficientemente profesional como para enseñar yoga a los niños. El estudio de danza tampoco tenía ningún certificado. En este momento, no sabemos si el instructor responsable del accidente de la niña ha sido encarcelado o incluso multado. ¿Crees que el maestro de yoga sin licencia debería ser considerado responsable de la vida de la niña ahora paralizada? Déjame saber en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video y presionar el botón de suscribirte si aún no lo has hecho. Número 7. Clase de yoga fatal. Una mujer de Nueva York se ahogó recientemente mientras participaba en una clase de yoga. Tan absolutamente loco como suena, es verdaderamente cierto. Por supuesto, esto fue yoga en tabla de remo, y la clase se llevó a cabo en Long Island. Lisa Margaritis era una practicante de remo sin experiencia que trató de ayudar a otra mujer de la clase que se quedó atrapada en la fuerte corriente. Lisa luego quedó también atrapada en un puente y cayó al agua. Según el jefe de policía de Southall, Martin Flatley,
Lisa estaba atada a su tabla y no pudo liberarse mientras la tabla la mantenía sumergida bajo el agua. Un corredor que presenció la escena mientras pasaba rápidamente saltó y arrastró a Lisa a tierra firme, pero lamentablemente ya era demasiado tarde. A pesar de los intentos de rescate de los paramédicos del hospital y el equipo de rescate del departamento de bomberos, Lisa fue declarada muerta cuando llegó al hospital, lo que nos hace preguntarnos, ¿es realmente necesario hacer yoga en estos lugares de riesgo? Número 6. Muerte por curso de yoga caliente. Una madre británica que pagó más de $13,000 para tomar un curso de yoga caliente murió en circunstancias extremadamente misteriosas en México. La clase iba a ser impartida por el profesor de yoga Bikram Choudhury, quien desde entonces fue destituido. El curso tendría una duración de 9 semanas y se llevaría a cabo en las condiciones cálidas y húmedas de Acapulco en México. La madre, cuyo nombre era Phyllis Mayne, viajó a través de los mares hasta Acapulco desde Gran Bretaña. Poco después de su llegada el 2 de octubre, comenzó a sentirse enferma, pero no la llevaron a ver a un médico hasta casi 2 semanas después, el 14 de octubre. Su hijo llegó para cuidarla 2 días después, pero murió casi de inmediato de su desembarco en México. Lo realmente espantoso es que nadie sabe en realidad cómo murió. Esta madre gozaba de excelente salud y tenía bastante experiencia con el yoga caliente. Se enfermó por razones desconocidas, fue llevada al hospital 2 semanas después que fue demasiado tarde y luego fue abandonada en Acapulco por los despreocupados miembros del personal de yoga. Pagó más de $13,000 para ser olvidada como un pañuelo sucio. Según el informe del Daily Mail, Phyllis Mayne probablemente murió de insuficiencia cardíaca debido a una sepsis, el peor curso de yoga de todos los tiempos. Número 5. Tiroteo en estudio de yoga. Una tarde de viernes completamente normal en un estudio de yoga se convirtió en una pesadilla absoluta de proporciones inimaginables cuando un pistolero perturbado entró al estudio, mató a tiros a 2 mujeres inocentes mientras practicaban yoga e hirió a otras 5. Este fue el tiroteo más horrible que haya ocurrido en un estudio de yoga, y el hecho de que hubiera sucedido es francamente bastante impactante. El atacante se llamaba Scott Beryl, de 40 años. Había entrado en el estudio de yoga haciéndose pasar por un cliente potencial, antes de abrir fuego contra las mujeres que estaban presentes en el estudio de Tallahassee. Las 2 mujeres que murieron fueron identificadas más tarde como una estudiante y la otra como un miembro de la facultad de la Universidad Estatal de Florida. Según CBC News, Scott había sido acusado anteriormente de acosar a las mujeres y aparentemente había sido acusado de tocar inapropiadamente el trasero de otras mujeres. Este sujeto era obviamente un lunático y su locura lo llevó al límite. Parece que nadie está seguro en Florida, ya sea que estés en un estudio de yoga o simplemente ocupándote de tus propios asuntos en la calle. Número 4. Los asaltos de Bikram Yoga. Bikram Choudhury es el infame instructor de yoga que popularizó el Bikram Yoga e hizo una fortuna absoluta en el proceso. Desafortunadamente para muchos de sus estudiantes, este sujeto aparentemente también era un depravado. Tiene al menos 6 acusaciones de conducta inapropiada con sus estudiantes. El instructor de yoga nacido en India tiene cerca de 70 años y en su defensa de estas acusaciones en realidad dijo, según el New York Post, que le agradaba a las mujeres y que si realmente quería involucrarse con sus estudiantes no lo haría y no era necesario agredirlas. Esta es una defensa bastante turbia, especialmente considerando que Sarah Vaughan, una de sus estudiantes, se adelantó diciendo que él le dijo que no tendría carrera como instructora de yoga a menos que hiciera lo que él le dijo que hiciera, que fue tremendamente inapropiado. Otra mujer que tomó una clase con él también se acercó y dijo esto sobre él. Lo miré a los ojos y lo empujé lejos de mí y dije, puedo hacer esto por mí misma. Y él le dijo, no, no puedes, no hay manera. Me levanté y salí de la habitación. De hecho, hay un documental sobre este canalla llamado Bikram, Yoga, Gurú, Depredador. ¿Lo has visto? En cualquier caso, muchas mujeres tuvieron experiencias bastante horribles tratando de convertirse en instructoras de yoga gracias a este sujeto. Número 3. Romperse una pierna. Un hombre en Irlanda se fracturó el fémur mientras intentaba hacer una posición de yoga sentado. Este sujeto tenía 38 años y ya había estado practicando yoga durante 2 años, pero desafortunadamente terminó en el hospital con una pierna rota. Sucedió durante su clase de yoga matutina, en la que la posición requería que se sentara y tuviera la rodilla doblada hasta el pecho con el torso inclinado hacia el suelo. Si eso te parece incómodo, no eres el único. Cuando el irlandés se puso en posición, escuchó un repugnante crujido y sintió un enorme dolor en su fémur derecho. El dolor fue tan fuerte que se derrumbó y necesitó una ambulancia para llevarlo al hospital, donde resultó que se fracturó el hueso 10 centímetros por encima de la articulación de la rodilla. Si bien este tipo de lesiones definitivamente ocurren, son bastante raras. Lo realmente extraño es que el irlandés había estado practicando yoga todas las mañanas durante al menos 1 hora y todavía no estaba preparado para tal contorsión. Imagínate doblar tu cuerpo en una posición tan cruel que literalmente te fracturas tu propio hueso. ¡Auch!
Número 2. Voltereta hacia atrás que salió mal. Un cantante y bailarín de 22 años murió recientemente en el Hospital Victoria de Bengaluru después de luchar por su vida durante 8 largos y miserables días. Este hombre no había estado haciendo yoga, pero había tratado de completar una voltereta hacia atrás. Si me lo preguntas, las volteretas hacia atrás y el yoga son básicamente lo mismo, y aparentemente igual de peligrosos. Mientras intentaba realizar la voltereta en un video para la popular aplicación TikTok, aterrizó sobre su cuello, se lesionó la médula espinal y poco después murió. Este hombre se rompió a sí mismo por tratar de llamar un poco la atención en TikTok. Al menos las personas que practican yoga están tratando de volverse más saludables. Este pobre joven no fue la única persona que se lesionó recientemente tratando de llamar la atención en TikTok con un truco peligroso. Hubo un niño de 2 años en Wuhan que acababa de sufrir lesiones graves en la cabeza después de que un familiar trató de voltear al niño 180 grados, como había visto en un video de TikTok. No recomiendo probar ninguna de estas acrobacias si no tienes experiencia previa. Número 1. Espalda rota. Jennifer Pond estaba en una pose de giro cuando escuchó un fuerte sonido. La organizadora de eventos sintió un dolor punzante en la pierna derecha y la cadera, que al principio pensó que era solo un tirón muscular, pero no mucho después el dolor se volvió insoportable. Jennifer fue a hacerse una radiografía y descubrió que se había roto el hueso interarticular, que se encuentra en la base de la columna. La lesión, que al principio no parecía tan grave, empeoró al punto de debilitar su columna vertebral, hasta el punto que se deslizó hacia adelante y le dio una condición conocida como espondilolistesis. Jennifer, que es residente de Canadá, sufrió tanto dolor por su lesión que se vio obligada a caminar cojeando y ya no podía recorrer largas distancias. Estuvo en agonía durante 4 años, hasta que recientemente se sometió a una cirugía de fusión espinal. Desde entonces ha comenzado a caminar mejor, pero Jennifer está muy lejos de recuperarse por completo, y toda esta miseria solo para torcer su cuerpo en una pose extraña. Sinceramente te hace preguntarte qué tan seguro es realmente el yoga. Gracias por ver el video. Después de escuchar estas historias, ¿todavía quieres hacer yoga? ¿Has tenido una mala experiencia con el yoga? Déjame saberlo en los comentarios. Y si te gustó el video, no olvides presionar el botón de me gusta y suscribirte para obtener más contenido increíble como este.